En el fútbol, la perseverancia es un atributo tan importante como la técnica, el talento o el físico. Lejos de rendirse, existen sujetos capaces de aferrarse al mástil durante la peor tormenta, esa que empapa, sacude y estremece, que finalmente se marcha para dejarle su lugar al sol. Un gran ejemplo es el de este delantero mexicano, nacido en Argentina, criado y adoptado por nuestro país, y muy seguramente el nombre de moda, aunque en realidad se ha destacado en los últimos años, a pesar de las lesiones y la incomprensible falta de oportunidades en la selección. De enormes condiciones para triunfar, la noticia de su fichaje con un gigante del orbe resonó en cada rincón de nuestro país, tristemente poco acostumbrado al éxito de sus compatriotas en el extranjero, o al menos a su presencia en cuadros de amplia envergadura. Ahora su apellido parece acrecentarse y extender fronteras, con la ilusión de popularizarse cada vez más y ser uno de los jugadores que deje en alto el nombre de México. Sí, pero que también marque a toda una generación, como en su momento lo hicieron Chicharito, Rafa Márquez y Hugo Sánchez. Paso a paso, luego de un proceso llevado a cabo con seriedad y madurez, este joven promete en serio con marcar una época. Es por eso que hoy te traigo un repaso de lo que ocurrió desde el último video en el que te platiqué cómo ganó la Eredivisie, rompiendo la liga en apenas su primera temporada. Con alta ilusión de rememorar sus pasos hasta la cima, comencemos. Luego de coronarse campeón en los Países Bajos, Santiago Tomás Jiménez tendrá un nuevo reto profesional, consolidarse y demostrar que su magnífica temporada no fue cuestión exclusiva de un periodo, sino que su capacidad goleadora podría sacarla a flote durante momentos clave. La primera muestra se dio el 16 de julio de 2023 en Inglewood, California, donde 73,000 espectadores retomaron en el SoFi Stadium para celebrar su gol más vistoso y valioso con la camiseta verde, el de la coronación en Copa Oro ante Panamá, aunque curiosamente este latigazo que dio muestra de su mejoría sería el último como verde hasta la fecha de hoy. De inmediato las buenas noticias continuaron, y para no perder a su nueva joya, el Feyenoord decidió blindarlo con una extensión de contrato hasta 2027. Los 23 pepinos y 3 asistencias que arrojó durante su primer año. Estoy agradecido por la confianza. El club me ayudó de todas las formas posibles para asegurarse de que mi ajuste fuera bien cuando vine a Rotterdam. Gracias a la ayuda de los entrenadores y de mis compañeros tuve una gran temporada. Realmente estoy viviendo mi sueño. Estoy más que ansioso por los nuevos desafíos, expresó el delantero de 22 años. El primero de esos retos era la Supercopa de los Países Bajos frente al PSV, que tenía preparado un tropiezo para el Club del Pueblo, luego de quedarse con el cetro tras un pase largo que le bajaron a Noah Lang dentro del cajón, a 11 del final. Para ese momento el mexicano ya no estaba sobre el campo, pues salió al 62 como parte de la estrategia de descanso, en lo que se reincorporaba tras sus vacaciones. Luego de los ajustes en pretemporada, la institución emprendió la misión bicampeonato, aunque el arranque no les fue sencillo, y tras un empate a ceros contra el Fortuna en la primera fecha, visitaron al Sparta para el derbi de la ciudad. Estuvieron abajo por 2 goles, hasta que al 77 un cabezazo del Azteca descontó. Afortunadamente la reacción fue buena, y sus compañeros despertaron en el añadido para que Leo Sauer rescatara el orgullo, y también la unidad con un bombazo al ángulo. En el Inter, Santiago conoció a Checo Pérez aprovechando el Gran Premio de los Países Bajos, y el encuentro lo dejó inspirado, pues se despachó con un doblete en la semana 3 ante el Almerciri, que no metió ni las manos. El Azteca abrió el camino al primer triunfo con un izquierdazo apenas al minuto 4, y cuando la pachanga estaba más que puesta volvió a entonar las trompetas, ahora gracias a un penal en el 65. En el siguiente duelo lograría otro par de ases, nuevamente inaugurando los cartones, ahora con un testarazo a pase de David Hancock, y después con la siniestra al 46, lo que significó el 1-3, antes de salir de cambio al minuto 55. Con 5 tantos en apenas 4 exhibiciones mostró que seguía on fire, y ahora se lució con una asistencia a Mats Kiefer ante el Heerenveen para después ir a la cédula, tras aparecer en el cajón dentro de otra paliza brutal, y eso que aún faltaba lo mejor. Gracias a lo acontecido, el Feyenoord se situó en la cima de la tabla, y Jiménez hizo lo propio en el apartado de goleadores, previo su visita al Ajax, uno de los partidos más extraños pero destacables que se le recuerde. El equipo más grande y laureado del país lució reconocible, y en casa tuvo una tarde para el olvido, con el de la CONCACAF como máximo castigador, al inaugurar las cortesías mediante un fierrazo que se multiplicó 9 minutos después, tras un recorte en el que hizo ver a su defensa como cono, desatando los lamentos de Maurice Stein. No conforme, participó también en la tercera anotación, ahora sirviendo a Igor Paixão, lo que desató la furia de los locales, y una estampa digna de la CONMEBOL en el momento en que los enardecidos asistentes desataron una serie de disturbios, forzando la suspensión del compromiso. A la lluvia de botellas de plástico le siguió una de bengalas, además de la invasión de algunos inadaptados al campo, obligando que se añadiera 9 minutos de algo que parecía inevitable, pues en el segundo tiempo un incidente en la tribuna provocó que el referee mandara a todos hacia el vestidor,
y así paró el duelo. Quedaban 36 minutos de la afrenta, ensombrecida por los gases lacrimógenos que soltó la policía para replegar a las afueras del recinto. Y tras una larga junta en la que se exigió la renuncia de varias autoridades, se determinó que el cotejo se había reprogramar para disputar lo restante 3 días después. Luego de un saldo de 15 detenidos llegó la fecha pactada, y a puerta cerrada el hijo del Chaco volvió a clavar la daga al encontrarse un rebote, que valió para obtener su primer hat-trick en el equipo. Además, 9 tantos en apenas 6 encuentros lo dejaron empatado junto a Erling Haaland como el segundo artillero más mortífero del mundo, encima de estrellas como Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Harry Kane y Lautaro Martínez. Mantuvo esta gran forma para recibir al Go Ahead Eagles, a quienes les propinó el 3-0, antes de salir de cambio por allá Cegueda, en medio de una gran ovación. No obstante, el club quedó un punto por debajo del líder PSV, que ostentaba 18 puntos. Mientras tanto, el Bebote decidió extender sus alcances a las aulas, comenzando un diplomado en Administración Financiera en la Universidad de Anáhuac, y su brillante actualidad le permitió estar entre los candidatos a ganar el Premio Nacional del Deporte, además de ser reconocido como mejor futbolista del mes en la Eredivisie. Celebró su distinción marcando por 7º juego consecutivo, ahora con un doblete al PEC Zwolle, que recibió su dosis al 21 luego de que el mexicano por devoción ganó una dividida, y posteriormente al 54 para poner el punto final por cortesía de Quinten Timber. Con esto se convirtió en el primer jugador del Feyenoord con más de 10 goles en los primeros 8 cotejos de la temporada desde Op Kindval, quien lo logró en la 67-68, y de paso fue convocado a los partidos amistosos ante Ghana y Alemania, aunque siguió sin marcar con el tricolor. A pesar de ello, no desaprovechó su oportunidad para una declaración optimista y asegurar que su sueño desde pequeño era levantar la Copa del Mundo con nuestro país, algo que dice buscará lograr en 2026. Va a estar complicado, Santiago, esa es la verdad. También se sinceró sobre la difícil etapa que tuvo a los 17 años, cuando estuvo cerca de retirarse por una trombosis en la vena de la clavícula, misma que lo llevó al quirófano en 3 ocasiones. Un momento complicado, casi tanto como la vez que lo dejaron fuera de Qatar 2022, porque metía muchos goles, pero en pocos minutos. Oiga usted nomás al técnico de la selección, Gerardo Martino. Nosotros lo valoramos y mucho, Santi. Siempre digo que si hay alguien responsable o hay 2 personas responsables en traer a Santi a la discusión de poder llegar a tener un lugar en una Copa del Mundo, uno fue él por todo lo que ha hecho y el otro soy yo porque lo he traído cuando todavía ni era titular en Cruz Azul. La explicación que se encuentra a lo mejor es la que menos se apega a la realidad, porque la realidad es que Santi es el goleador de Europa League, pero tiene muy pocos minutos, juega muy de vez en cuando, y a lo mejor establecerlo solamente desde los goles que ha hecho en tan pocos minutos es una de las partes para revisar. Después hay que revisar el rendimiento y qué es lo que él produce dentro del equipo en esos 15 o 20 minutos. Cuando te avisan el último día que no vas a estar es un golpe muy duro, pero al final traté de seguir enfocado. Era una decisión que la veía venir porque estuve poco tiempo en la selección. Después sabía que tenía que seguir enfocado y mi familia me hizo olvidarlo, compartió. El fin de su racha goleadora ocurrió el 21 de octubre de 2023, cuando anotó el 2-0 ante el Vitesse, luego de tirarse para apuntar la redonda. Todavía tuvo chance para escribir a Gertruida en el segundo tiempo, aprovechando que su compañero estaba en mejor posición con el arquero vencido. Posteriormente, un fuerte golpe en el tobillo izquierdo lo obligó a ser sustituido al 66 para evitar mayores sustos, algunos de ellos en los fanáticos del Napoli, que se ilusionaban con los rumores de su fichaje. A pesar de estar en condiciones, no pudo jugar los primeros 2 encuentros de la UEFA Champions League debido a su expulsión durante los cuartos de final de la Europa League anterior, por lo que miró desde fuera la victoria de 2-0 sobre el Celtic y después la derrota de 3-2 ante el Atlético de Madrid. Su debut, que lo convirtió en el mexicano número 27 que disputa este torneo sin contar a quienes fueron eliminados durante el repechaje, se dio ante la Lazio, viejo conocido al que vacunó la campaña anterior. Con 29 goles en los 32 partidos más recientes que disputó con su club, el tasado en 40 millones de euros fue elogiado por el técnico Arne Slot, quien resaltó su carácter. No se distrae cuando falla, no se distrae cuando lo critican, y para su edad tiene mucha personalidad. Es normal que haya interés de otros equipos, dijo el que se vería respaldado por su muchacho, luego de que le regalaron doblete. Y es que ante los italianos brindó otro juegazo para recordarles que son sus clientes, y la brillante exhibición arrancó con un frentazo que pasó apenas al costado, antes de marcar con un picoteo, que al final fue anulado por fuera de juego. Tal como lo dijo el técnico, no se desanimó, y al 31 finalmente recibió el premio a su insistencia, cuando de media vuelta controló perfecto, y ahora sí bateó a Iván Provedel. Ya para el segundo lapso aprovechó un rechace de Aldamarillo, y solo empujó como en el fútbol tenis para mandar a la red, con lo que selló un gran día,
que no fue suficiente para que su escuadra pudiera clasificar, ya que durante la segunda vuelta perdieron sus 3 encuentros y quedaron fuera en la fase de grupos. De cualquier manera no terminó su participación europea, y por ser terceros del sector se ganaron el derecho de encarar un juego de playoffs para ir al torneo de consolación, aunque eso te lo cuento un poco más adelante. Mientras tanto tocaba atender al Excelsior, ¿y de qué manera? Pues en la fecha 13 les encajó un truco de sombrero. El primer contoneo de la varita se dio a los 6 minutos, cuando midió perfecto una volea que guardó con impresionante gesto técnico para poner la ventaja, misma que recuperó al 61 tras un balazo servido por Yankuba Minte. Por último sacó al conejo al recibir en los linderos del área, acomodarse y colocar la raza y pegadita al palo, aunque con la bendición de un botín que desvió previamente la trayectoria. Así recuperó el liderato de goleadores tras sumar 16 dianas, con lo que se puso cerca de igualar un récord implantado por Luis Suárez en la Eredivisie, registrar 30 anotaciones en un año calendario. No más 8 días tardó en empatar al Charrúa, luego de un fierrazo que doblegó al arquero del PSV, líder de la competencia, que en el estadio de Quick consiguió una victoria lapidaria sobre el equipo del pueblo, 10 puntos abajo de la tabla. ¡Allá viene Santi! ¡Y gol! Gol apareció en el partido al 80 de tiempo corrido. Santiago Jiménez pone en el marcador al Feyenoord y vamos a tener un cierre de alarido. Santi Gol volvió a marcar, son 17 en el torneo, sí, con error incluido del arquero Walter Benítez, pero ya son 17 del mexicano. Por si fuera poco, Santi miró la amarilla sobre el final del partido, aunque el deporte le tenía guardado una linda sorpresa para la siguiente semana. Urgidos de ganar para no perder más distancia, los monarcas se desquitaron con el Volendam, y al 94 Yafairo del Rosso mostró su simpatía con nuestro país, tras ayudar a su compañero con un servicio directo a su calavera, que le permitió poner el 3-1 y superar con esto la marca del pistolero, misma que se mantenía desde 2009. Santi Jiménez, que bien se bota, la busca por todo lo alto, el remate es maravilloso, porque la pone pegada al palo derecho del arco de Bacau. Sonrisas ahora sí en los aficionados aquí en la bañera de CAI. Desapareció el Salvatore de la patria de Rotterdam, el goleador de la Eredivisie. De paso, Jiménez rebasó también a Irving Lozano como el máximo anotador mexicano en la Eredivisie y cerró 2023 con 39 goles, misma cantidad que Romelu Lukaku, con lo que se metió al top 10 de anotadores del mundo. Su carisma y estatus de ídolo sirvieron para que los neerlandeses anunciaran el estreno del documental sobre su estrella, que de paso declaró un amor muy fuerte por los colores de Boca Juniors, escuadra donde debutó su papá, y en la que confesó que le gustaría jugar algún día, luego de terminar su aventura por el viejo continente. Quien sí parecía con chances reales de llevárselo al West Ham, que según The Times ya lo había sondeado, aunque su equipo decidió no desprenderse de él hasta terminar la campaña. 14 días después de arrancar el 2024, disfrutó las mieles del gol ante el NEC Nijmegen, que sacó un empate a 2 tantos tras venir de atrás, pues Santiago había logrado el 2-0 con un toquecito de izquierda, impecablemente colocado bajo la lluvia. A pesar del buen comienzo, justo otra catorcena después se convirtió en un protagonista negativo, al fallar un penal ante el Twente, por lo que el Feyenoord no pudo romper el cero y se quedó a 12 puntos de distancia del primer lugar, prácticamente despidiéndose del bicampeonato. Ni esto borró el interés del Atlético de Madrid, otro de los pretendientes, que según los medios estuvo buscando al Chaco para concretar el pase que no se llevaría a cabo, mientras su hijo vivió una mala racha que lo mantuvo más de un mes en seco, en gran parte por culpa de una lesión en la pantorrilla. Tristemente, su sonrisa volvió a medias, pues en la vuelta de playoffs para ir a Europa League contra la Roma, recuperó el olfato goleador, a su club fue eliminado. Frente a la Loba se jugó una serie muy pareja que acabó 1-1 en los Países Bajos, antes del segundo round, que se disputó en el país de la bota, mudecido tempranamente cuando el Bebote se encontró un remate descompuesto, que enderezó con el tronco para abrir el marcador. Pellegrini recuperó el balance pasado un cuarto de hora, y las tarjetas no se volvieron a mover, por lo que Slot decidió sacar a su pupilo antes de los penales, donde las fallas de Hancock y Jahanbach condenaron al conjunto visitante, amargamente desterrado de toda aspiración continental. Por si fuera poco, no hubo mucho tiempo para lamentarse, y debieron encarar su último tren ante el PSV, que llevaba 10 unidades de ventaja con 27 restantes en disputa. Una vez más se quedaron con las ganas de derrotar a su Coco, que estuvo cerca de caer cuando al 61 el Bebote hizo su magia dentro del cajón pequeño, solo que el 1-2 parcial se vio arruinado por Gus Till, que negoció el par de tablas. Jiménez amagó con enracharse nuevamente tras repetir festejo en el siguiente encuentro, esta vez en la goliza de 3-0 sobre Heracles Almelo. El hijo de la leyenda azul colaboró en el 2-0 sobre el final de la primera parte,
cuando le dijo que sí a un pase de Matt Kiefer para sacudirse con frialdad a las críticas de una vez por todas. También se convirtió en el séptimo elemento nacional con más goles en Europa, al sumar 47 dianas en 80 duelos, empatando al Tecatito Corona y superando a Giovanni Dos Santos. No obstante, ni así logró hacerse de la titularidad con el Tri, y luego de no ser empleado en las semifinales de Nations League contra Panamá, protagonizó un berrinche. Frustrado por su poca actividad, el delantero pateó la banca con molestia y se marchó de la cancha, un mensaje que Jimmy Lozano pasó por alto, ya que en la final ante Estados Unidos lo ingresó hasta el 65, lo que nada pudo hacer para evitar la derrota, más allá de ser amonestado en el 74. Luego de un par de meses complicados, el fútbol le premió su perseverancia al coronarse en la Copa de los Países Bajos. A lo largo del torneo, Santiago jugó 4 partidos, el de segunda etapa ante el FC Utrecht, que ganaron 2-1, el de octavos, donde sí lograron vencer al PSV por la mínima, y el de cuartos contra el AZ Alkmaar, cuando fue pintado de amarillo. La final fue ante el NEC Nijmegen y saltó como titular para ser clave en la definición, tras servir a Igor Paixão con un buen toque al punto de cal, lo que concluyó el dictamen antes de su marcha al 78, para solucionar que los suyos tendrían que cerrar el juego con un hombre menos. Con ello, Jiménez obtuvo su segundo galardón en los Países Bajos, y esto no pasó desapercibido por su antiguo representante Matías Bunge, quien según la prensa le obsequió un reloj, y ni así pudo recuperar al jugador. Desde entonces ya sonaba con fuerza para llegar al Milan. Su último encuentro de esa temporada, que empezó de ensueño y acabó con varias complicaciones, se dio ante el PEC Zwolle, al que le cascó 2 pepinos tras entrar de cambio. La entrada de este figurón se notó de inmediato, ya que apenas 120 segundos después de pisar el campo santo se sumergió en agua bendita con un penal, para después prolongar con la testa y que Gertruida lograra el 4-0. Por último, el mismo camiseta 4 le devolvió el favor a su compañero, y mediante un caracoleo despidió a su mentor Arne Slot, nuevo entrenador de Liverpool. Feyenoord terminó subcampeón con 84 unidades tras 26 victorias, 6 empates y tan solo 2 derrotas. Pero ni esos buenísimos números sirvieron para alcanzar los 7 puntos más que sumaron los rojiblancos, por lo que Brian Prinske, el nuevo cabecilla, tendría la misión de retomar el protagonismo. Mientras arrancaba la siguiente campaña, Chaquito aprovechó para casarse con su novia Fernanda Serrano Nayarit, y tras esto reportó con la selección para jugar la Copa América, que le fue terrible, y retrató la decadencia del equipo nacional, incapaz de superar la fase de grupos, en la que el artillero se marchó otra vez sin celebrar. Pero lo peor de todo es que sí tuvo oportunidades de marcar, y algunas las falló terriblemente. Esta mala racha con los verdes obligó al todavía técnico Jaime Lozano a defenderlo frente a los medios. Me parece que hay partidos en los que no le hemos podido generar tantas opciones como quisiéramos. Debe estar tranquilo, fluir, y tampoco obsesionarse con hacer goles. Es evidente que todos esperamos y deseamos que sea un delantero de época para esta selección, pero hay que ir con calma, señaló el Jimmy días antes de que lo echaran del banquillo. Luego de su movidito verano, el nacido un 18 de abril regresó con todo para sumar el último trofeo que le faltaba en Países Bajos, la Supercopa, de la que tuvo revancha por el año anterior. Ante el mismo rival de esa ocasión, esta vez el equipo del pueblo salió avante, tras una destacada actuación del ofensivo, quien dio un show durante 69 minutos. Jiménez se ganó rápido la confianza de su técnico, y desde los 11 pasos no falló entrada a la media hora, con lo que logró el empate momentáneo. 3 minutos después le rompió la espalda a su resguardo, y con visión de crack sirvió a Bar Newcomb, que firmó la voltereta con un golazo. Y aunque al Bebote lo amonestaron por tirarse un clavadazo, recuperó la ventaja previamente perdida con otra ida al manchón. Fue llamado a descansar, pero desde afuera observó a los suyos coronarse en el paredón después de un trepidante 4x4, que arrancó de gran forma la campaña. Por cierto que 3 días después fue el lanzamiento de la revista Balompié, de cuyo ejemplar número 1 Santiago Jiménez fue la portada. Él también se enteró, así que le mandamos la suya para su colección. Y esta es la revista Balompié número 1. El protagonista de nuestra primera portada es Santiago Jiménez, sufriendo porque acaba de mandar un balón al poste en el partido contra Ecuador en la Copa América del 2024. La revista Balompié está compuesta de 144 páginas que incluyen todos los géneros periodísticos. Esta es la revista Balompié, un ejercicio que busca revivir el periodismo impreso. Acompáñanos en esta aventura con el balón en las manos. Y recuerda, escribimos fútbol sin acento. No perdió gas y en la fecha 2 se estrenó en la Eredivisie, ahora aportando los últimos 2 de su club. El primero tras aprovechar un robo en zona baja, y el segundo con un pase al espacio que no dudó en rubricar con pata zurda. Una vez más le salieron varias novias, destacándose el Nottingham Forest, que se animó a soltar una propuesta formal de 25 millones de euros a cambio de sus servicios, cuando todo parecía encumbrar a la Premier. Mas en el momento en que los británicos aceptaron añadir más billetes para convencer al Feyenoord, el movimiento se cayó en parte por la negativa del propio futbolista,
quien prefirió esperar el interés de una escuadra con mayor prestigio, jugándose su futuro en el convencimiento de que le esperaba algo más interesante. No le falló. Por lo mientras tuvo que permanecer en Países Bajos y enfocarse en su presente, tan brillante que se llevó palabras de halago por parte de Xabi Alonso, quien lo destacó como un gran definidor y un jugador muy completo. Es un atacante que siempre tiene una viveza muy particular y el hambre de estar cerca del gol y del error para aprovecharse. Tiene muy buenos desmarques, usa muy bien el cuerpo y tiene una gran pierna izquierda para definir. Tiene olfato y es un killer nato. Señaló el español, uno de sus rivales dentro de la Champions League. Lamentablemente, el enfrentamiento ante el Bayer Leverkusen salió pésimo. Terminó con una derrota de 0-4. Y para empeorar la situación, el mexicano se lesionó poco después, durante el duelo ante el NAC Breda, lo que debió salir al minuto 29 por una dolencia en la pierna derecha, que lo mantuvo alejado de las canchas hasta finales de noviembre. Mientras tanto, el jugador aprovechó su inactividad de 3 meses para hablar del ambiente dentro del Tri. Yo le quedo de ver a México más que ellos a mí. Se ha hablado mucho en el tema grupal. Yo veo la selección cada mes y veo una unión importante. No sé por qué especulan. Hablando de camisetas, México es top 3 de las que más pesan en el mundo del fútbol. Siento que hay muy buenos líderes, exclamó. También explicó los motivos de su permanencia en el club neerlandés, destacando que pese a los acercamientos, su entorno tenía muchas dudas y optaron por priorizar su permanencia para disputar el torneo continental. La decisión valió la pena, pues si bien el Nottingham Forest ha tenido una gran campaña hasta el momento dentro de la Premier League, Jiménez pudo regresar en plan grande a la lucha por la orejona, sentenciando equipos de renombre internacional. El primero de ellos fue el Manchester City, que lo ganaba 3-0 y parecía salir de su crisis, hasta que una bravia reacción impulsó a la gran F a venir de atrás. Santiago ingresó al 72 y 10 minutos después puso a los suyos muy cerca de igualar, cuando cosechó el 3-2, tras empujar con el pecho la diagonal de Jordan Lotomba, dejando todo puesto para que sobre el final David Hanco sacara las papas del fuego. Tras 11 duelos sin celebrar en la Eredivisie, recuperó la fortuna precisamente ante el rival del mismo nombre, tras entrar de cambio al 56 en un duro partido que perdían por la mínima. Fue en este encuentro que logró quizás el mejor gol de su carrera, una tijera que dejó congelado a Matthijs Brandenhorst, pero que encendió como lava a todos los espectadores, quienes gritaron el golazo de su ídolo, válido para sacar un punto. Con dicho resultado, los de Rotterdam sumaron 29 unidades, situándose en cuarto lugar. Mala campaña en comparación a las dos previas, pero que parece encontrar un poco de consuelo en Champions League, donde sumaron de a 3 ante el Sparta Praga. Esta vez el delantero fue titular y en 69 minutos le alcanzó para asistir a Paixão, ser pintado con el marcatextos y poner el 4-1, luego de una abanicada defensiva que lo dejó de narices ante el cancerbero. Su siguiente aparición exitosa ocurrió 3 días después en Liga, cuando aplastaron 5-2 al Heracles con un triplete durante el primer tiempo. Ni siquiera requirió brincar para clavar un testarazo al 32 y tan solo 4 minutos más tarde mojó de penal, antes de repetir con la testa. Ahora gracias al servicio de Dani Smous. La victoria le permitió al Chaquito sumar 6 goles y una asistencia en 5 juegos. No obstante, viviría posteriormente una sequía de un mes, que rompió ante el Utrecht con un penal para el descuento, insuficiente para evitar la primera derrota del equipo en 2025. Esto también coincidió amargamente con sus 100 encuentros en el club, que ahora debía prepararse para los octavos de final coperos. A diferencia del torneo anterior, esta vez sí sacudió la red y lo hizo ante el Ringsburg Boys de la tercera división, que se llevó un par de pirulos con sabor a tequila. El primero antes de los 5 minutos con otra gran muestra técnica, al empalmarla de aire con rencor. Y Bairo Reed duplicó las cifras, y el mismo camiseta 26 consolidó una gran tarde tras servir al mexicano, que sin mucho aspaviento le reconoció el cable enviado directo a su cabeza, en este triunfo de 4-1, último del jugador en la competencia. Así pues, llegó a 62 goles con el Feyenoord, y se quedó a solo 9 de ingresar al top 10 de máximos anotadores históricos, algo que ya no iba a lograr, pues una gran oferta estaba casi a la vuelta de la esquina. A la semana siguiente, Jiménez vivió otro momento de esos que seguro le contará a sus nietos, cuando le acuñó 2 dianas al Bayern Múnich durante la jornada 7 de la Champions League. El bebote se llevó las palmas mundiales con un gol de auténtico crack, tras controlar con pegamento un pase largo y reventar a Neuer, que nada pudo hacer ante el cañonazo que resultó uno de sus mejores goles. Después no le falló a su equipo en el momento crítico, y desde los 11 pasos doblegó otra vez a Manuelito, seguramente el portero de más jerarquía al que le ha anotado, con lo que celebró no solo la victoria, sino que su campamento llegó a los 13 puntos para colocarse 13º en la liga, con lo que disputarán el repechaje. Con la fuerza que le da ser el hombre del momento, el canterano celeste aprovechó para dar un recado a los altos mandos del fútbol azteca. Que un jugador venga a disputar competencias europeas le da mucho fogueo. Si yo puedo darle un consejo a los jóvenes es que si tienen la oportunidad lo hagan, pero hoy en día ni siquiera está en sus manos.
porque en la liga hay muchas trabas, y a veces la gente se queja cuando un jugador sale de mala manera quedando 6 meses de contrato, cuando al final es la única forma, criticó. Vaya sabias palabras de Santiago Jiménez. Llegamos entonces al final de este viaje por los Países Bajos, aunque la despedida de este prolífico delantero se dio en la ciudad de Lille, donde su club fue goleado por el anfitrión. 6-1 fue el aplastante resultado de los franceses, pero antes de dicha masacre se gritó con todo el empate momentáneo del ex de Cruz Azul, quien al 14 empujó dentro del jardín pequeño un recentro para lograr el último de sus 65 goles en 105 partidos con los de Rotterdam. Tristemente, el público se quedará con las ganas de mirarlo por más tiempo, ya que una molestia en el tobillo lo obligó a salir antes de la media hora, perdiéndose el resto de la paliza que condenó a los suyos a jugarse la vida ante el Milan, en un guiño del destino que tenía para el futuro. Desde las gradas, sus padres Cristian y María Bernarda observaban el adiós más que anunciado, pues el gigante mundial había puesto sus ojos en él, y mediante una leyenda como Zlatan Ibrahimovic se afinaron las negociaciones, que en realidad ya llevaban un buen tiempo cocinándose. Los rossoneri, ganadores de 7 Champions League, fueron quienes triunfaron en la carrera por ficharlo, luego de soltar 35 millones de euros a cambio de sus servicios por los próximos 4 años. Así el artillero, que alzó la novena en el Azteca, tomó un jet privado a la capital de la moda para jugar con Joao Félix, Kai Walker, Rafael Leao, Tammy Abraham, Christian Pulisic y más figuras internacionales. Aquí está el 9, tituló la Gaceta dello Sport para anunciar su llegada, aunque en realidad recibió el mítico 7 de Andriy Shevchenko. Cruz Azul también sacó su tajada y se llevó 3.5 millones, solo como muestra de que exportar sí sirve también para los clubes mexicanos, y que es posible embolsarse buen billete si no se ciegan por la avaricia y tienen más visión a futuro, tal como la Máquina, que en total recibió 13.5 millones de euros. Nada mal. Hola milanistas, les habla Santiago Jiménez y antes que nada quería darles un abrazo muy grande y decirles que nos vemos pronto en San Siro para celebrar muchos goles. Bendiciones. Luego de ser presentado por el espigado directivo, a quien seguro le va a aprender un montón, el nuevo refuerzo mostró su felicidad por llegar a un equipo grande, muy grande, tal como señaló mientras era tratado como toda una estrella, el mismo día del cumpleaños de su viejo. Prometo dar el 100%, haré todo lo que pueda. Tenemos un equipo fuerte y competitivo, y el grupo es mucho más importante que los individuos. Siento la responsabilidad y es increíble estar aquí. Este club es perfecto para mí. Será emocionante y estoy orgulloso de representar a México. Veo al Milan como un traje a la medida. Es un club con pasión, poder y hambre de ganar, dijo en su presentación. Uno de mis mayores sueños cuando era niño era llegar a Europa. Hoy lo he cumplido. Una vez ahora que estoy en Europa, uno de los sueños era jugar en uno de los grandes clubes de Europa y hoy lo estoy cumpliendo. Y ahora mi gran motivación, mi gran sueño es dejar huella en este club tan histórico. Yo lo que sí te puedo prometer es que voy a dejar todo dentro del campo. No creo en individualismos, sino que creo en el equipo y creo que se ha formado un gran equipo. Creo que podemos competir de muchas maneras y poder ganar, poder tener muchas victorias. Y en lo personal, como te digo, no te puedo prometer cantidad de goles, pero te puedo prometer que voy a dejar todo dentro del campo por este club. De este modo, y tras 2 años y medio en Países Bajos, el Bambino dio el salto a la Serie A y se convirtió en el segundo jugador de nuestro país que milita en el Milan. Aunque a diferencia de Pedro Pineda, él sí podrá decir que tuvo actividad oficial, pues ya desde el 5 de febrero debutó en Copa ante la Roma y dejó saldo de una asistencia. Por supuesto, no ha sido lo único, y apenas un partido más tarde se estrenó como goleador ante el Empoli tras marcar al 75, con una excelsa muestra de habilidad y desequilibrio, que afortunadamente se repitió en el duelo contra el AS Verona, cuando todo el plantel se conjugó para llevar la bocha hasta la cabeza de su nuevo killer, quien les otorgó el triunfo. De esta forma, Santiago se hizo acreedor a un estruendoso aplauso. Ninguna muestra de cariño fue tan importante como la que vivió durante la serie ante su ex club y lo trató como un verdadero ícono. Santiago, Santiago,
La visita a su anterior hogar tuvo un sabor agridulce, llena de ovaciones, pero también de tristeza por el resultado, luego de que un error de Mike Mañán le permitió a Paixão encaminar un partido, donde poco y nada se le vio al mexicano, víctima de la falta de balones. Con derrota por la mínima, los italianos llegaron a la vuelta, obligados a ganar en su territorio, y el jugador que porta el mítico número 7 vivió uno de sus ratos más emotivos, al madrugar en apenas 38 segundos a su ex, siendo el único milanista que contuvo el festejo, frente a quienes lo encumbraron en Europa. Gol de vestidor que hizo historia al batir un par de récords, el del más rápido que consigue el Milan en la Champions desde 2011, y también el de menor tiempo requerido para que un futbolista marcara con un equipo y después contra su antiguo escuadrón, en toda la historia de la Copa de Europa, apenas 20 días de diferencia. Aún así, su roce de chompeta no fue suficiente para salvar al Milan de un trágico destino, toda vez que poéticamente Julián Carranza, su sustituto con los neerlandeses, sentenció la eliminatoria a 18 del final. Si bien el trago doloroso permanecerá por varios días, tal vez meses, la ilusión es inevitable cuando millones de amantes al calcio comienzan a atestiguar lo que parece la consolidación de una próxima leyenda del fútbol mexicano. Sí, estábamos muy ilusionados al principio con el gol tempranero, estábamos jugando bien, teniendo ocasiones, fallamos un par. Pero bueno, no supimos solucionar lo que pasó, no supimos solucionar lo que pasó y nada, solo queda callar y seguir trabajando porque todavía queda la Copa y la Liga. ¿Crees que este crack la va a romper con su nueva playera? ¿Piensas que es uno de los fichajes más relevantes para nuestro país de todos los tiempos? ¿Cuántos goles anotará Santi en su primera media temporada? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no olvides regalarnos un like y compartirlo, para que más personas conozcan la historia de este goleador. Y si en este punto no estás suscrito, anímate a hacerlo, para llevarte más historias sobre las leyendas del fútbol mexicano.